Dicen que hay lugares donde el viento no sopla por casualidad. En las llanuras secas de Piedra Quemada, al norte de Nuevo México, el viento parece llevar historias que nadie se atreve a contar en voz alta. Elena Valdés creció escuchando que su madre se había ido una noche sin estrellas, dejando solo una bolsita cosida a mano y un silencio espeso como el polvo del camino. Era vista como la hija del ausente, una joven de ojos color cobre que parecía cargar demasiadas preguntas en el rostro. Aquella mañana, mientras las campanas de la capilla sonaban solas por el viento, salió a buscar 2 cabras perdidas. Pero lo que encontró entre las piedras agrietadas del cañón cambiaría todo. Y si escuchas esta historia desde alguna aldea en el norte de México, desde un balcón en Mendoza o desde el profundo desierto de Arizona, escribe en los comentarios desde donde nos acompañas, porque ciertas verdades solo se revelan cuando el corazón ya está listo. El olor a tierra caliente subía con fuerza del suelo, mezclado con el perfume agreste de las plantas secas que resistían la sequía. Elena seguía las huellas de los animales, los pies firmes sobre la arena dura, el cabello recogido bajo un pañuelo azul descolorido. Estaba acostumbrada a la soledad de esas búsquedas. Su padre apenas hablaba con ella desde que cumplió 15 años y heredó los rasgos de la madre en la mirada. Fue al rodear una gran piedra, caída como un diente en la ladera, cuando la vio. Un hombre yacía allí, medio cubierto por ramas secas, con el pecho jadeando con esfuerzo y la piel marcada por la fiebre. Era joven, pero el dolor lo envejecía. Al principio, Elena pensó que estaba muerto, hasta que sus ojos se abrieron, negros y atormentados, y ella sintió como si un río antiguo hubiera vuelto a correr dentro de ella. Se arrodilló sin pensar, rompiendo las reglas silenciosas del pueblo que decían que no se debía tocar a los enfermos de la tribu. Él era apache, eso era claro. El cabello oscuro, la pulsera de cuero en el brazo, el collar con pedazos de huesos y semillas. Había sangre seca en el costado del cuerpo y una tos pesada venía en oleadas. Pero no fue eso lo que hizo dudar a Elena. Fue lo que murmuró en un español áspero pero comprensible. No me dejes, no soy un demonio. Ella no sabía si era delirio o súplica. Miró a su alrededor. Nadie la veía. No había testigos, ni leyes escritas, solo el sonido del viento y una elección. Allí comenzó lo que más tarde llamaría su verdadera historia. Elena arrastró el cuerpo de Nantán con dificultad hasta el viejo granero de adobe que estaba detrás de la casa abandonada de su abuela. Era un lugar olvidado, donde nadie más entraba, y donde las gallinas ponían huevos en silencio. Colocó al guerrero sobre un montón de paja, quitó su propia manta fina que llevaba sobre los hombros y cubrió su pecho sudoroso. Después fue a buscar agua con hierbabuena del pozo e intentó hacerlo beber. Durante horas lo escuchó murmurar nombres, toser secretos, soñar con voces. Y en una de esas fiebres dijo lo que congeló el corazón de Elena. Una mujer, con ojos como los tuyos, se llevó la figura, la protegió. La madrugada cayó lentamente sobre Piedra Quemada, tiñendo los montes de gris y lanzando sombras largas sobre el suelo seco. Elena pasó gran parte de la noche sentada cerca del guerrero, escuchando su respiración inestable. No se atrevía a encender vela alguna. Temía que la luz llamara la atención de los perros del pueblo o de los ojos curiosos de la prima de su padre, que vivía al lado. En cambio, confió en el silencio. Tocó la frente de Nantán con un paño empapado en agua de ruda, tal como su abuela le había enseñado antes de morir. Había algo en la presencia de aquel hombre que no inspiraba miedo, sino un tipo antiguo de respeto, como cuando se entra en una cueva y se siente el olor de la tierra viva, antigua, intacta. Por primera vez, Elena tuvo la sensación de estar donde debía estar. Cuando volvió a casa, el padre ya había notado su ausencia.
Estaba sentado a la mesa, con la escopeta descargada sobre las rodillas y los ojos más cansados que enojados. «Si vas a salir de madrugada, al menos dime a dónde vas», murmuró sin mirarla. Elena no respondió. Desde la adolescencia, la conversación entre ellos se limitaba a frases cortas, siempre atravesadas por recuerdos no dichos. Aquella mañana, mientras preparaba café negro con harina y sal, no pudo sacar de su cabeza la última cosa que Nantan había dicho. Una mujer con ojos como los suyos, que se llevó la figura. ¿Qué sería eso? ¿Y por qué esas palabras sonaban como la punta de un hilo olvidado que ahora comenzaba a desenredarse? Pasaron 2 días en silencio. Elena cuidaba del guerrero a escondidas, llevando pan endurecido, hojas de boldo y un viejo catre de algodón que encontró en el galpón. Poco a poco, la fiebre empezó a ceder. Nantan hablaba poco, pero sus ojos la seguían con lucidez creciente. Cierta mañana, al verla entrar con una jarra de agua, susurró: «Me dijeron que era castigo, pero soñé con una mujer que curaba sin tocar». Elena se detuvo. Esas palabras se parecían demasiado a las historias que escuchaba, en susurros, sobre su madre. En el pueblo decían que ella se había ido con los indios, que cambió los votos del altar por las plantas del desierto, que se perdió. Pero la verdad es que nadie sabía con certeza, ni siquiera el padre, que se negaba a hablar de ella. Todo lo que quedaba era la pequeña bolsita de tela con costuras rojas en forma de espiral que Elena guardaba como reliquia. Aquella tarde, mientras lavaba paños en el arroyo seco, Elena desató la bolsita y volvió a examinar su contenido. Dentro había solo 3 cosas: una piedra de obsidiana pulida, una pequeña pluma azul clara y un símbolo dibujado en un trozo de cuero doblado, algo entre un animal y una espiral, tallado con trazos indescifrables. Al mostrar el símbolo a Nantan, sus ojos se agrandaron. Intentó levantarse, en shock. Eso es la figura, no entera, pero es parte de ella. Elena sintió el estómago hundirse. Aquello que llevaba años como un recuerdo vacío era, en realidad, un fragmento de algo más grande, algo que cruzaba historias, pueblos y heridas profundas. Era la llave. Pero, ¿para abrir qué? Aquella noche, mientras el guerrero dormía un sueño más tranquilo, Elena caminó hasta el porche de la casa de su padre y se sentó en el viejo banco de madera, donde tantas veces había visto a su madre hilar en silencio. El viento soplaba con más fuerza que de costumbre, levantando remolinos de polvo en el patio. Era como si el propio desierto susurrara cosas que ella aún no podía entender. Sostenía el trozo de cuero entre los dedos, pasando el pulgar sobre las marcas. Eso ya no era solo un recuerdo de la infancia, sino una pieza de una historia que nadie le había contado jamás. ¿Ella se fue para proteger algo?, susurró a la oscuridad. ¿Y si la figura completa aún existía? ¿Y si alguien la estaba buscando? Al tercer día, Nantan logró levantarse con ayuda. Caminó hasta la entrada del granero y miró el horizonte con ojos vidriosos. Ese cerro, ahí fue donde soñé con ella. No era del todo mujer, parecía humo, pero hablaba con las plantas. Elena se acercó y le dio apoyo con el brazo. Mi madre también hablaba con las plantas. Él la miró como quien reconoce a alguien de una vida anterior. Fue la primera vez que Nantan pronunció su nombre. Elena, tu madre, no huyó y fue enviada por los sueños. Eso cayó sobre ella como una sentencia. Siempre había creído que su madre había abandonado todo, a la hija, al marido, a la casa. Pero allí estaba un hombre que jamás la conoció como esposa o madre, hablando de ella con reverencia, como si hubiera sido parte de algo más grande, un puente, tal vez. Las noches siguientes trajeron más que brisas frías. Señales de que algo se movía en el pueblo comenzaron a aparecer. Un hombre forastero, vestido con ropa de algodón,
Grueso y botas demasiado lustradas para el clima seco, fue visto conversando con el juez local. Luego, 2 caballos armados llegaron desde la dirección de San Ignacio y se detuvieron en el almacén. Elena fingió no ver, pero su corazón comenzó a latir diferente. Alguien estaba detrás de la figura, y si sabían que ella llevaba un fragmento, no tardarían en buscar el resto. Nantán también lo sintió. No es solo superstición. Algunos creen que esa figura cura, otros que da poder, pero nadie quiere que pertenezca a los que sanan. Elena entendió. El miedo no era al objeto en sí, sino a lo que podía revelar, que los salvajes tenían sabiduría más antigua que los libros y más precisa que los remedios de los blancos. Decidió entonces buscar los recuerdos que el padre evitaba. Entró al ático polvoriento de la casa, donde baúles y retratos dormían cubiertos por telas gruesas. Encontró un cuaderno con el nombre Luisa Quinto, bordado a mano, amarillento por el tiempo. Pasó las páginas como quien recorre un río seco en busca de agua. Había anotaciones en español, pero también en una lengua que Elena no conocía, quizá apache, quizá algo híbrido. Nombres de hierbas, descripciones de fiebres, dibujos de la figura en varias partes, entera, dividida, escondida, y una frase repetida 3 veces. La sanación no se compra, se comparte o se pierde. En ese instante, supo. Eso no era solo historia, era legado. Y estaban tratando de enterrarlo, como enterraron a su madre. El cielo amanecía con un tono blanquecino, como si el propio día dudara en comenzar. Elena puso el cuaderno de su madre bajo el vestido y salió rumbo al granero. Nantán estaba despierto, sentado contra la pared de barro, con el rostro vuelto hacia el haz de luz que entraba por la rendija del techo. Parecía más fuerte, pero también más inquieto. «Ellos vendrán», dijo bajito, «y si te encuentran conmigo, dirán que estás enferma como yo». Elena no respondió. En cambio, se arrodilló ante él y abrió el cuaderno. Mostró los dibujos de la figura, los nombres de plantas que ella misma había recogido sin saber para qué, y la frase repetida que ahora resonaba como un llamado: «La sanación no se compra». «Mi madre escribió eso muchas veces». Él asintió con los ojos bajos. Entonces ella entendía, por eso se fue. Aquella tarde, Elena escuchó el sonido de cascos pesados que venían por el camino principal. Corrió a espiar entre las rendijas de la cerca y vio al hombre de botas lustradas bajar del caballo frente al almacén. Detrás de él, 2 ayudantes con armas cortas en la cintura y ojos que escaneaban cada rincón del pueblo. El sheriff, un hombre moreno y gordo llamado Donato, fue a su encuentro. No hubo cordialidad. El forastero sacó del bolsillo un papel que Elena solo pudo imaginar como un mapa o una carta de búsqueda. «Dicen que la pieza fue vista por aquí», murmuró Donato, rascándose la barba. «Pero esta gente esconde hasta el hambre». El hombre respondió algo que Elena no escuchó, pero el tono era de quien no acepta excusas. Por primera vez sintió el miedo tomar forma concreta. No solo estaban tras Nantán, estaban tras lo que él llevaba. Aquella noche no durmió. Se sentó al lado del guerrero y habló todo lo que el silencio había guardado por años. Contó sobre la ausencia de la madre, sobre las voces del pueblo, sobre el vacío que creció dentro de ella como una espina. Nantán la escuchó con una calma que solo quien ha sobrevivido muchas guerras puede tener. La ausencia. «También habla», dijo él, «a veces más fuerte que la presencia». Después de eso, se quedó dormido con la cabeza apoyada en la pared, mientras Elena miraba el techo, tomada por una certeza. Ya no podía esconder ese secreto sola. La verdad debía salir de las sombras, aunque eso la pusiera contra su propia sangre. Al amanecer, Elena golpeó la puerta de la casa del padre. Él tardó en abrir. Estaba descalzo, con los ojos hundidos de quien pasó la noche en vela.
Necesito mostrarte algo, dijo ella. Él dudó, pero hizo un gesto para que entrara. Sobre la mesa había un vaso de aguardiente a medio llenar y un mazo de cartas viejas. Elena sacó el cuaderno del vestido y lo puso delante de él. «Es de mi madre. ¿Sabías todo esto?» No tocó el cuaderno. Solo la miró con una mirada extraña, no de ira, sino de algo que ella no veía hace mucho tiempo. Miedo. «Elena, hay cosas que no deberías tocar». Por eso se fue, para proteger. Pero ya era tarde. El tiempo de las medias verdades había terminado. El padre de Elena pasó los dedos por los bordes del cuaderno como si tocara un objeto sagrado o maldito. Quizá ambos. Quedó en silencio por largos minutos. Ella no huyó, Elena. Fue llevada, pero no con cadenas, no con amenazas. Fue llamada por su propia gente. Elena frunció el ceño. ¿Por los apaches? Él asintió despacio. Tu madre tenía sangre mezclada, como tú, pero sabía cosas que ni los viejos curanderos del pueblo se atrevían a pronunciar. Las mujeres comenzaron a pedir que curara a sus hijos, y los hombres empezaron a tener miedo. Se detuvo, respiró hondo. Yo también tuve. Elena lo miró como quien ve por primera vez un rostro antiguo bajo una nueva luz. ¿Y por eso dejaste que hablaran mal de ella? Bajó la mirada. Dijeron lo que yo no pude impedir, y tú pagaste el precio. Afuera, el calor ya subía en oleadas y el polvo llevaba murmullos. En el almacén, el forastero y sus ayudantes interrogaron al viejo florentino, el vendedor de semillas. Luego tocaron la puerta de la escuela. Decían buscar un artefacto robado de valor espiritual, pero lo que querían no era espiritualidad, era control. Un trozo de madera o piedra que pudiera ser negociado, estudiado o vendido como reliquia. Elena sabía, si encontraban a Nantán, no lo verían como un hombre enfermo y digno de cuidado. Lo verían como una amenaza, o peor, como un puente hacia algo que no podían controlar. Decidió que era hora de llevarlo más lejos, hacia la antigua senda de los cactus gigantes, donde había una cueva escondida que su madre mencionó una vez, cuando ella aún era niña y creía que los sueños eran mapas. Volvió al granero antes del atardecer, llevó pan seco, una jarra de agua y el collar de cuero con la pluma azul de la vieja bolsita. «Vamos a salir esta noche», dijo, firme. «Hay un lugar donde puedes esconderte hasta sanar completamente». Nantán intentó levantarse solo, pero aún cojaba. Elena lo apoyó. «No me dejes caer», susurró él. Ella respondió casi sin pensar. «No te dejaría, ni si cayeras tú con el cielo». Él sonrió por primera vez desde que lo encontró. En ese gesto breve, Elena vio no solo a un hombre, sino una historia interrumpida que merecía continuación, no por destino, sino por elección. Mientras se preparaban, Elena escuchó pasos afuera, rápidos, decididos. Abrió una rendija de la puerta del granero y vio la silueta del padre Vicente con dos de los ayudantes del forastero. Uno de ellos sostenía un papel, señalaba hacia el campo y decía en voz alta: «Alguien». Aquí vio a una joven de cabello oscuro cargando provisiones detrás de la casa. Puede ser ella. El corazón de Elena se aceleró. Ya no era cuestión de si serían descubiertos, sino de cuándo. Y si esperaban una noche más, podría ser demasiado tarde. Sabía lo que tenía que hacer, y por primera vez no sintió miedo. Sintió que no solo protegía a Nantán, sino que seguía las huellas de una mujer que, años antes, eligió el mismo silencio para salvar vidas. La noche descendió silenciosa, como un velo, sobre el polvo caliente del pueblo. Elena y Nantán partieron sin encender lámparas, caminando por senderos menos usados, donde los arbustos altos escondían sus huellas y los burros salvajes solían dormir. Nantán apoyaba parte del peso sobre el hombro de Elena, pero la fuerza que lo mantenía de pie era más ancestral que física. «Esto no es una huida», murmuró él con voz baja. «Es regresar a donde empieza el canto».
Elena no entendió de inmediato, pero esa frase la acompañó mientras subían hacia el altiplano rocoso que los antiguos llamaban Pecho del Cielo. Allí, entre cactus espinosos y piedras rotas, había una grieta amplia que daba acceso a la cueva, el mismo lugar que su madre había descrito con reverencia cuando aún la arrullaba en brazos y contaba historias de una serpiente hecha de raíces que cantaba para la tierra. La entrada era estrecha y húmeda, y el olor era a barro antiguo, mezclado con hierbas secas y carbón. Elena encendió una antorcha improvisada y ayudó a Nantán a acomodarse sobre un lecho de hojas que ya existía allí. Era como si alguien hubiera preparado el lugar antes. En las paredes, símbolos trazados con tinta oscura, espirales, animales curvados, ojos sin párpados. Nantán reconoció. Aquí fue donde ella me curó una vez, pero yo era apenas un niño. Ella cantaba con palabras de tu lengua y del viento. Elena sintió que las manos le temblaban. Esa cueva no era solo un escondite, era un vínculo, un lugar que guardaba la memoria de la madre que todos creían desaparecida, pero que quizás dejó pistas por donde pasó. Afuera, la luna se alzó amarillenta, recortando las piedras y revelando rastros sutiles en el camino de arena. Elena apagó la antorcha y quedó inmóvil, escuchando. Nada más que el sonido de los grillos y el viento barriendo la ladera. Aún así, sentía que los vigilaban. Volvió a la cueva y sacó del bolsillo el fragmento de la figura, el trozo de cuero con el símbolo en espiral. Se lo entregó a Nantán. Él apoyó el objeto en el pecho y cerró los ojos. Luego señaló hacia el rincón más oscuro de la pared. Elena se acercó, tanteando, hasta sentir una pequeña cavidad. Dentro de ella, cubierta de polvo y hojas secas, había una pieza tallada en madera oscura, con formas curvas y marcas similares a las del fragmento que ella llevaba desde la infancia. La figura estaba completa, o casi. La parte que faltaba era precisamente el pedazo que ahora estaba en sus manos. Elena encajó el fragmento en la base de la escultura. Un leve chasquido sonó, como el cierre de algo que esperó mucho tiempo para reunirse. Nantán no dijo nada, solo respiró hondo, como si el aire mismo de la cueva hubiera cambiado. La figura ahora tenía forma humana, pero su cuerpo se alargaba en espirales que recordaban raíces o ríos, y su rostro era mitad humano, mitad máscara. No era un ídolo, ni un fetiche, era una representación de curación, de equilibrio entre mundos. Esto no sana el cuerpo, sana el vínculo, murmuró Nantán tocando la madera. Elena entendió. La figura no era poder para dominar, era memoria para reconciliar. Al día siguiente, mientras el sol aún no calentaba las piedras, Elena fue hasta el borde de la cueva y miró hacia el valle. La brisa fría traía olor a humo, señal de que alguien había acampado cerca. Quizás fueran cazadores de recompensas, quizás hombres enviados por coleccionistas, disfrazados de religiosos o comerciantes, pero ya no importaba. La figura estaba completa, y más que eso, estaba comprendida. Elena sentía dentro de sí una verdad que ya no podía negar. El objeto no podía ser enterrado, escondido o protegido solo con silencio. Necesitaba ser mostrado, expuesto, enfrentado, aunque eso significara volver al pueblo con la cabeza en alto y el corazón en riesgo. El mismo coraje que movió a su madre ahora latía en su sangre. Nantán estaba más fuerte. Tenía color en sus mejillas y firmeza en los pies, aunque aún usaba el apoyo de un bastón improvisado. «No tienes que hacerlo», dijo él, notando la inquietud de Elena. «Sí, tengo que hacerlo», respondió ella. «Pasamos la vida escondiendo lo que no entendemos, y eso solo genera más miedo». Él asintió en silencio. Le entregó la figura envuelta en un tejido ligero, hecho de fibras de palma. «Se debe mostrar que sea con respeto». Elena sabía que ese gesto significaba mucho.
Los ancianos de la tribu de Nantán habían temido el objeto. Otros lo querían por codicia. Ahora le tocaba a ella enseñar a verlo con ojos limpios. Bajaron al final de la tarde, cuando las sombras ya alargaban los contornos de las piedras. Elena eligió no entrar por el sendero principal, sino por detrás del establo abandonado, donde el padre solía guardar heno y donde los niños solían apostar carreras con caballos. Pasó entre las cercas torcidas y llegó hasta la plaza del pueblo. Algunos niños la vieron y corrieron a contar a los adultos. En poco tiempo, el almacén, el salón y la iglesia tenían sus puertas abiertas y ojos fijos en ella. El hombre de botas, lustradas, salió del almacén con los puños cerrados. Sabía que alguien aquí estaba escondiendo el objeto, dijo con voz baja y amenazante. Elena no retrocedió. No estoy escondiendo, estoy mostrando. Sacó el paquete de dentro del vestido y con cuidado reveló la figura ante todos. Hubo un silencio tan denso que ni los grillos se atrevieron a cantar. El padre Vicente se acercó lentamente. «¿Esto es lo que dicen que cura enfermedades?», preguntó, sin saber si debía tocar o rezar. Elena habló fuerte para que todos escucharan. «Esto no es santo ni demonio, no cura con toque mágico, cura con memoria. Es el recuerdo de un pueblo que aprendió a equilibrar planta con palabra, tiempo con escucha. Mi madre fue parte de eso, y ustedes la enterraron con miedo». El hombre de botas dio un paso adelante. «Entonces, es tuyo. ¿Tiene algún valor?». Elena lo miró con firmeza. «No está a la venta. No me pertenece. Pertenece al vínculo que ustedes rompieron cuando eligieron el miedo en lugar del entendimiento». El hombre de botas miró alrededor y vio que las miradas ya no estaban con él. Los rostros endurecidos de la plaza ahora se volvían hacia Elena, pero no con desdén, con duda, con sorpresa, con el tipo de respeto que no se exige, sino que se conquista. El padre Vicente retrocedió un paso cruzando los brazos. El sheriff Donato aclaró la garganta y trató de disimular la vergüenza. «Si esta figura es lo que dices, ¿por qué tu madre se la llevó en secreto?». Elena respondió sin titubear. «Porque nadie hubiera escuchado, porque en aquella época las mujeres que curaban eran llamadas brujas, y las mujeres que callaban eran olvidadas». Hubo un susurro entre los presentes. Muchos recordaban a Luisa. Recordaban su voz baja, los tés que preparaba, los niños que mejoraron sin que los doctores supieran explicar. El padre de Elena apareció detrás del grupo. Caminó despacio hasta su hija y sin decir palabra tocó el borde de la figura con los dedos callosos. Luego miró a la multitud. «Ella intentó contar, yo callé. Ella intentó ayudar, ustedes la señalaron». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier sermón. «Mi hija tiene razón. Esa pieza no es un secreto. Es una señal de que fallamos como pueblo». La respiración de Elena se quedó en la garganta. Por primera vez, vio en aquel hombre algo que nunca había visto: arrepentimiento, y más que eso, humildad. No por ella, sino por Luisa, y quizá ese fuera el milagro que nadie esperaba. El forastero retrocedió, incómodo. Intentó argumentar. «El objeto puede tener valor histórico, puede ser vendido a museos, estudiado, puede ser destruido, eso sí», interrumpió Elena con firmeza. «Si sale de aquí, pierde su sentido. Esta figura solo tiene valor si permanece donde pertenece, entre los que aún recuerdan lo que es cuidar sin dominar». Un murmullo de aprobación recorrió el grupo. Algunas mujeres cruzaron los brazos con fuerza, otras asintieron discretamente. Los hombres, uno a uno, bajaron la mirada. El forastero sabía que había perdido. Montó en el caballo y, sin despedirse, cabalgó rumbo al sendero de San Ignacio. Sus ayudantes lo siguieron en silencio. Cuando la plaza quedó vacía, el padre Vicente se acercó a Elena. «¿Qué vas a hacer ahora?».
Ella miró la figura en sus manos y luego el sendero que llevaba de regreso a la cueva. Voy a devolverla donde mi madre la escondió. Pero antes, voy a escribir esta historia, para que nadie más tenga que cargar en silencio lo que ella cargó. Vicente asintió con un leve gesto. Entonces, que seas tú la nueva guardiana. Elena no respondió. No se veía como guardiana de nada. Era solo una mujer que eligió escuchar. Y por eso descubrió lo que tantos temían ver. Que la verdad no necesita ser gritada, basta con ser revelada con firmeza y cuidado. El sendero hacia la cueva parecía diferente ahora. El mismo camino de piedras sueltas y maleza seca había ganado otra textura, como si los propios arbustos susurraran nombres antiguos mientras el viento silbaba entre los cactus. Elena caminaba al frente, con la figura envuelta junto al pecho. Nantán seguía detrás, con pasos lentos, pero firmes. El sol poniente pintaba el cielo con tonos de cobre y púrpura, como si el desierto celebrara en silencio lo que estaba a punto de suceder. Al llegar a la grieta, Elena miró una última vez hacia el valle. Allí estaba todo lo que conocía. Las desconfianzas, las pérdidas, las voces ahogadas y ahora también una semilla nueva plantada con dignidad. Dentro de la cueva, el aire estaba más fresco. La pared donde antes habían encontrado la cavidad ahora parecía más viva, como si respirara junto con ellos. Elena caminó hasta allí, sacó la figura del paño y la sostuvo con ambas manos. Por un instante, sus ojos se llenaron de agua. No de dolor, sino de gratitud. «Nunca me dejaste sola, madre», dijo en voz baja. «Dejaste señales. Yo fui la que tardó en entender». Colocó la figura con cuidado dentro del nicho, esta vez sin esconderla. Tomó el cuaderno de Luisa y lo dejó al lado, abierto en la página de la frase repetida: «La sanación no se compra, se comparte o se pierde». Nantán, de pie a su lado, puso una pequeña piedra redonda sobre el libro, un gesto ceremonial simple, pero cargado de significado. Afuera, la noche ya caía y la luna brotaba sobre las laderas. Elena y Nantán se sentaron al borde de la grieta y compartieron el último pedazo de pan y agua. No dijeron mucho. Había entre ellos un silencio bueno, hecho de respeto y entendimiento. Después de un tiempo, Nantán rompió el silencio. «Voy a regresar con los míos, ya no como enfermo, como alguien que vio». Elena asintió. «Y yo voy a quedar, pero no como la hija de la que se fue, como quien vuelve por ella». Los ojos de Nantán brillaron con la luz de la luna. Eso también es curar. Y en ese instante, entre polvo y estrellas, entre la ausencia y la presencia que finalmente encontraba forma, algo dentro de ellos se calmó. A la mañana siguiente, Elena volvió al pueblo sola. Nantán partió antes del amanecer, dejando tras de sí solo huellas leves y un amuleto hecho de semillas secas, regalo silencioso, símbolo de agradecimiento. En la plaza nadie habló alto. Algunos desviaron la mirada, otros solo asintieron. El padre la esperaba en el porche de la casa, con una taza de barro en las manos. «¿Te vas?», preguntó. «No», dijo ella, «me quedo, pero no para callarme, para enseñar». Él asintió, y eso bastó. En el fondo de la casa, sobre la mesa, donde antes dormían las culpas, Elena extendió el cuaderno de su madre y comenzó a copiar con letra firme todo lo que Luisa había dejado escrito. Con cada palabra era como si un nuevo cimiento se levantara bajo sus pies. En los días que siguieron, algo cambió en Piedra Quemada. No en las construcciones, que seguían torcidas y polvorientas, ni en las campanas de la capilla, que aún sonaban solas al viento seco. El cambio era más sutil, más difícil de nombrar. Algunas mujeres comenzaron a visitar la casa de Elena en silencio, dejando hojas de eucalipto, raíces secas o solo un gesto de cabeza. Ninguna hablaba en voz alta, pero había un nuevo respeto en la manera en que la miraban, como quien reconoce en una joven la continuación de algo interrumpido.
Un día, doña Soledad, que siempre la evitó en la iglesia, dejó discretamente una nota doblada en su puerta. Si tu madre hubiera sido escuchada, tal vez mi hijo aún viviera. Gracias por no dejar que la verdad muriera con ella. Elena comenzó a atender a gente sencilla en una salita improvisada en el fondo de la casa. No prometía curas, no cobraba nada. Solo escuchaba, preparaba infusiones y leía fragmentos del cuaderno de Luisa, que ahora ganaba nuevas páginas con sus propias anotaciones. Lo llamaba libro de continuar, porque así veía lo que hacía, no como algo nuevo, sino como el desarrollo de un coraje antiguo que finalmente encontró espacio. A veces, al escribir, recordaba el rostro de Nantán, la respiración cansada en el granero, el brillo en los ojos al reconocer la figura. Sentía nostalgia. Pero no era una nostalgia triste. Era una nostalgia llena de propósito. El padre Vicente, que antes la miraba con reserva, comenzó a visitarla una vez por semana. Nunca pidió disculpas, pero llevaba en los ojos la expresión de quien reaprende a escuchar. Traía consigo pasajes del Evangelio y fragmentos de manuscritos olvidados de la misión franciscana. La sabiduría viene de muchos lugares, dijo una vez. Quizás nos equivocamos al intentar borrar a quienes no venían de nuestros libros. Elena no respondió, pero al ofrecerle té de boldo con cáscara de naranja, sintió que poco a poco, hasta las murallas más altas, pueden ser vencidas por el simple gesto de permanecer. El padre, por su parte, se había convertido en un hombre más silencioso, no como antes, por orgullo o herida, sino como quien escucha su propia historia siendo finalmente contada. A veces la observaba por la ventana, copiando fragmentos del cuaderno o conversando con un niño que llegó con tos. No intervenía, solo limpiaba el porche, arreglaba herramientas antiguas o acomodaba piedras alrededor del jardín como si, de algún modo, quisiera construir algo para que ella se quedara. Y de hecho, Elena se quedó, pero no como la hija abandonada. Se quedó como puente, como voz, como guardiana de lo que casi fue borrado. Y cada mañana era para ella una oportunidad de plantar de nuevo lo que fue arrancado por el miedo. Un mes después, en 1900, una mañana que comenzó con una brisa más suave de lo habitual, Elena volvió a la cueva, no por miedo ni por necesidad, sino por gratitud. Llevaba consigo nuevas hojas, una tela limpia y una vela pequeña hecha por doña Ifigenia. Al entrar en la caverna, percibió que el tiempo no tocaba ese lugar de la misma forma. El aire allí era más espeso, como si cada piedra guardara memorias. La figura continuaba en el nicho, serena, intacta, como si esperara el regreso de quien no vino a buscarla, sino a agradecerle. Elena se arrodilló, limpió el polvo alrededor y encendió la vela. Luego sacó del bolsillo una pequeña página que escribió a mano. El valor de un pueblo no se mide por lo que teme, sino por lo que se atreve a preservar. Dobló el papel y lo colocó al lado de la escultura. Quedó allí por un tiempo en silencio, recordando las historias de su madre. Ahora que conocía los nombres de las plantas, los ciclos del viento y los símbolos en los sueños, entendía que lo que Luisa intentó hacer nunca fue brujería, nunca fue desobediencia, fue cuidado con el cuerpo, con la tierra, con los vínculos, y fue ese cuidado el que casi fue silenciado por miedo. Elena sintió un nudo deshacerse dentro del pecho, el miedo que llevaba desde niña, a ser como su madre, a desaparecer como ella, a nunca ser comprendida. Ahora daba lugar a otra cosa. No era orgullo, era pertenencia. Por primera vez se sentía entera. Al volver a casa aquella tarde, encontró en el porche a un niño sentado con un saco de harina en el regazo. Era hijo de una mujer nueva que vino a vivir al pueblo tras huir de San Ignacio. «Mi madre dijo que entiendes del viento», dijo el niño. Elena sonrió. «No entiendo todo,
pero aprendí a escuchar. Llevó al niño hasta la cocina, le dio pan con miel y preguntó para qué venían. La madre, tímida, explicó que el niño se despertaba con pesadillas desde que vieron soldados marchando por las calles de su antiguo pueblo. No duerme bien desde entonces. Elena asintió y con calma preparó un té de flor de maracuyá con trozos de canela. Toma esto antes de dormir y deja una piedra blanca al lado de la ventana. La mujer miró con duda. ¿Para qué sirve? Elena respondió con dulzura. No es para curar, es para recordar que ahora están seguros. Aquella noche, antes de dormir, Elena encendió una vela en el alféizar de la ventana. Ya no temía ser vista. Ya no escondía los libros de su madre ni las hojas secándose en el tendedero. El pueblo aún tenía gente desconfiada. Es cierto, aún había miradas que juzgaban en silencio. Pero ahora también había un nuevo hilo de confianza, un tipo de escucha que solo nace después del asombro. La niña que un día fue vista como sombra de la madre ausente, ahora era un faro discreto, guiando a otras mujeres, otros silencios. Y eso, sabía, no era milagro, era renacer. La semana siguiente, durante la fiesta de San Miguel, una antigua tradición volvió a realizarse. La reunión comunitaria en el almacén central, con historias contadas alrededor del fuego y un compartir de alimentos. Era una costumbre que se había dejado de lado en los últimos años, desde que el miedo y la desunión se infiltraron en las grietas del pueblo. Pero ahora, algo parecía diferente. Y no fue sorpresa cuando al atardecer Elena fue invitada, por primera vez, a sentarse en el centro del círculo junto a los mayores. La invitación vino de doña Carmen, una de las parteras más antiguas del lugar, que solía repetir que la memoria del pueblo habita en las manos de quien ayuda sin cobrar. Elena llegó con un pequeño paño bordado en las rodillas y el cuaderno de Luisa en las manos. No llevó la figura. No era necesario. Ya la había mostrado. Lo que vino a hacer allí era más sutil. A hablar, por primera vez, en voz alta. Contó, sin adornos, lo que su madre había dejado escrito, lo que aprendió al cuidar a Nantán, y cómo un símbolo que tantos temían era, en realidad, un recordatorio de lo que se había perdido. La humildad de escuchar lo que no se entiende. Algunas personas se emocionaron. Otras solo escucharon con ojos bajos, como quien comienza a aceptar que juzgó mal. Cuando terminó, nadie la aplaudió, pero todos permanecieron en silencio. Y en ese tipo de silencio, Elena sabía, había escucha. Al final de la noche, el padre Vicente pidió la palabra. Se levantó con dificultad y con las manos temblorosas, dijo algo que muchos nunca imaginaron escuchar de su boca. No todo lo que se aleja del altar es profano. No todo lo que no está en los libros es error. Aprendí con Elena y con su madre que también hay fe en la tierra, en la hoja, en la palabra que no necesita ser gritada. Después de eso, se arrodilló ante ella y le entregó una pequeña cruz de madera hecha por niños de la escuela. No para convertir, sino para recordar que la verdadera fe se inclina ante la verdad. Elena sostuvo el objeto con cuidado y no dijo nada. Solo asintió, como quien comprende el peso de un gesto que no necesita explicación. En los días que siguieron, más mujeres comenzaron a llamar a su puerta. Algunas venían en busca de tés, otras solo para contar lo que nunca habían osado decir, sobre pérdidas, miedo, soledad. Elena escuchaba a todas. A veces no decía nada. A veces solo ofrecía un paño con olor a lavanda y una frase del cuaderno de su madre. La cura no está en lo que entra por la boca, sino en lo que sale del silencio. Por la noche volvía a escribir, y poco a poco, ese cuaderno dejado por Luisa fue ganando nuevos márgenes, nuevos nombres, nuevos trazos. Ya no era un legado solitario, era un registro colectivo. Y allí, entre tinta, polvo y papel grueso, una nueva historia comenzaba a nacer.
En la siguiente primavera, las primeras flores brotaron más temprano en las orillas del arroyo seco, algo que los ancianos comentaron con asombro. La tierra está más ligera, dijeron, y nadie se rió, porque de algún modo todos sabían que algo había cambiado. Los niños comenzaron a jugar alrededor de la cueva sin miedo, llevando piedras coloridas para dejar junto a la figura sagrada. Los mayores ya no hablaban de la madre de Elena como la que desapareció, sino como la que supo antes que nosotros. El nombre Luisa volvió a circular por las bocas como si hubiera sido lavado con agua limpia. Y eso bastaba, porque en el viejo oeste el nombre de una mujer rara vez sobrevive al silencio, a menos que alguien lo traiga de vuelta con coraje. Elena, por su parte, siguió viviendo con sencillez. Se levantaba temprano, alimentaba a las gallinas, escribía en el cuaderno y atendía a quien tocaba su puerta, con tos, con fiebre, con angustia. Un día, un anciano que había perdido a su esposa le preguntó por qué no dejaba el pueblo. Con lo que sabes, podrías ir a la ciudad, estudiar, abrir un consultorio. Elena sonrió y respondió con el mismo tono sereno que usaba con los enfermos. Porque no quiero remedios, quiero memoria, y solo crece donde hay raíces. Él asintió y nunca más repitió la pregunta. Sabía, como todos allí, que hay cosas que no se mueven, solo se esparcen, como el olor del té cuando hierve, o como el eco de una historia contada con verdad. En una tarde de viento caliente, mientras barría el porche, Elena encontró algo atrapado entre las tablas del suelo. Era un pequeño pendiente de cobre con una piedra azul, el mismo que su madre usaba, el mismo que vio por última vez cuando era niña. Se quedó allí, parada, con el objeto en las manos, sintiendo el calor de la madera bajo los pies y la certeza de que Luisa nunca dejó ese lugar por completo. Quizás había escondido el pendiente allí a propósito. Quizás era solo el tiempo devolviendo lo que el dolor había escondido. No importaba. Elena prendió el pendiente al pañuelo que llevaba en el cabello y miró al horizonte. El viento sopló más fuerte y por un instante juró oír una voz conocida que decía bajito: «Ahora te toca a ti». Más tarde, al atardecer, escribió en el cuaderno: «No soy heredera de una mujer desaparecida. Soy hija de una mujer que vio más lejos y que confió en que algún día alguien escucharía». Cerró el cuaderno con cuidado, como quien sella un pacto, y puso una hoja seca entre las páginas, una flor silvestre que había crecido al lado del sendero de la cueva. Todo era simbólico, y aún así todo era real. En el oeste, los símbolos no valen por el oro que pesan, sino por el silencio que rompen. Y Elena, al elegir escuchar, al elegir revelar, había roto el mayor de todos, el silencio que aísla. Ahora ya no caminaba entre dos mundos, caminaba entre personas y entre memorias que finalmente encontraron lugar. Ese verano, el pueblo de Piedra Quemada vivió su periodo más seco en una década. Las cosechas fallaron, el pasto escaseó, y muchos hombres partieron en busca de trabajo en las ciudades grandes. Pero aún con la tierra dura y la garganta reseca de tantos, había algo que brotaba, y no era visible en los campos. Estaba en los gestos, en la manera en que los vecinos comenzaron a escucharse, en el hecho de que nadie más se rió cuando una mujer dijo que soñó con una planta que curaba, en el respeto dado a una niña que leía en silencio en la puerta de la escuela, usando un pañuelo azul en el cabello, igual que Elena. Dicen que una vez hasta el juez local pidió un té para dormir, y que al recibirlo solo dijo: «Gracias por continuar lo que tu madre comenzó». Elena no buscaba reconocimiento, pero este llegó en las formas más inesperadas. Un pan dejado en la ventana, un caballo atado cerca de la cerca, como quien dice: «Confío en ti», y cartas.
Muchas cartas de pueblos vecinos, escritas por gente que escuchó hablar de la joven que reconectaba saberes. Algunas pedían ayuda, otras solo contaban historias. Elena respondía todas, incluso las anónimas, porque entendía que aquello que comenzó con un hombre febril caído entre piedras era, en realidad, un llamado que resonaba mucho más allá de los límites de su tierra. Era una manera de recordar al mundo que hay saberes que no gritan, solo permanecen. En una de esas cartas vino un nombre que hizo que su corazón se detuviera. Nantan. Estaba bien, decía. Había vuelto a su gente con una nueva visión, y ahora era él quien ayudaba a curar. No con palabras, sino con escucha. La carta era breve, casi seca, pero al final había una línea que Elena leyó varias veces. Gracias por no haberme salvado como enfermo, sino como humano. Guardó esa hoja dentro del cuaderno de su madre, entre las páginas que hablaban de vínculos y hierbas de raíz profunda, y supo, ahí, que el puente estaba en pie, y que los dos lados ya podían cruzar. En un atardecer anaranjado, muchos meses después, Elena caminó hasta la cueva con 3 niños del pueblo. Llevaban piedras pintadas, cuadernos con dibujos y algunas hojas de té para dejar como ofrenda. Al llegar, los niños preguntaron, «¿Aquí es donde tu madre vivió con los espíritus?» Elena sonrió. Aquí es donde ella enseñó a no tenerles miedo. Encendieron una vela, dejaron los objetos y se sentaron a escuchar. Elena contó toda la historia, desde la cabra perdida hasta el pendiente entre las tablas, y ningún niño interrumpió, porque ya sabían, en sus pequeños corazones, que esa historia era real. No porque estuviera escrita en un libro, sino porque vivía en ellos. Ahora, al volver a casa esa noche, el padre de Elena la esperaba con un plato de comida calentado en la estufa. Ya no necesitaba pedir disculpas. Sus ojos hablaban por él. Se sentaron juntos. No hablaron mucho, pero comieron como quien sabe que el tiempo de la desconfianza pasó. Después, mientras lavaba los platos, Elena escuchó las campanas de la capilla a lo lejos. No eran de misa. Las llevaba el viento, ese mismo viento antiguo que antes traía miedo y rumor, ahora traía bendición, y supo, ya no era hija de la mujer ausente, era mujer completa, porque en Piedra Quemada una joven encontró a un guerrero enfermo y al cuidarlo descubrió que el verdadero mal no era la fiebre, ni la superstición, ni la figura de madera. Era el silencio, y al romperlo Elena no solo salvó a un hombre, restituyó una historia, curó un nombre y cambió su vida para siempre.